nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Has puesto tu gloria sobre los cielos, tu gran poder todo lo sostiene. Cuando contemplo el cielo, gran obra de tus dedos, la luna y las estrellas, tu gran poder reflejado en ellas. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Has puesto tu gloria sobre los cielos, tu gran poder todo lo sostiene. Cuando contemplo el cielo, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas, tu gran poder reflejado en ellas. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Les saludo en el nombre del Señor y seamos todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy queremos empezar con una nueva serie, la de las Escrituras Bíblicas. Empezaremos hoy hablando ¿por qué debemos creer en la Biblia y su mensaje? Primeramente, entonces, como siempre, permítanme leer la palabra de Dios y luego orar y entrar en el tema. Dice Pedro, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. También dirá, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana, al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:21.
Oremos. Amado Dios, permítanos hoy continuar con su palabra que llegue a nuestra mente y a nuestro corazón, porque ella, siendo viva y eficaz, nos puede hacer entender lo que pasa en nuestra existencia y a dónde debemos dirigirnos. Lo necesitamos, Dios. A través de estos mensajes, enséñenos a ir por ese camino suyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, empecemos. ¿Por qué debemos creer en la Biblia y su mensaje? Esta es generalmente la pregunta que nos hacen cuando hablamos de la Biblia como la palabra de Dios, que es creíble y confiable. Por eso Pedro nos dice que debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe, presentando defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que demande razón de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque al existir en el mundo diferentes grupos religiosos, y cada uno de ellos tiene como fundamento su propio texto sagrado, entonces es común que la gente se pregunte, ¿por qué la Biblia es el único libro considerado la palabra de Dios y los otros no? Usted se preguntará, ¿y qué otros libros sagrados hay? Bueno, hay bastantes, pero veamos algunos de los que son más populares y más se conocen. En la India, el libro del Bhagavad Gita y el libro de los Vedas. El Bhagavad Gita es la conversación entre Krishna, la encarnación de Vishnu o el origen de Vishnu, con su primo y amigo Arjuna en el campo de batalla antes de dar inicio a la guerra Kurukshetra. Vishnu es uno de los tantos dioses venerados en el hinduismo, pero se lo considera el más importante, quien junto con Brahma y Shiva forman la Trimurti como el orden sagrado. También existe los Vedas. Es el nombre en que se denomina a los 4 textos más antiguos de la literatura india. Literalmente significa conocimiento. Es la base de la religión védica, religión previa a la religión actual hinduista. Bueno, hemos hablado de la India. En la China está el libro del Tao Te Ching. Para el taoísmo, el libro sagrado es el Tao Te Ching. Sin embargo, la religión china se ha visto fuertemente marcada por 2 ideologías, el confucianismo y el taoísmo. El taoísmo considera que la fuerza creadora de todas las cosas es Tao. Creen que la naturaleza está organizada en 3 fuerzas. El yin, que es la fuerza negativa y representa la parte femenina y húmeda. El yang, que es la fuerza positiva y representa la parte masculina y seca. Y el Tao, que es la fuerza conciliadora y superior a las otras 2. El confucianismo, en cambio, trata de entregar una doctrina moral con principios prácticos entre el bien, la sabiduría, las relaciones sociales, la honradez, decencia y otros valores. Para ello, basa sus doctrinas en varias recopilaciones de libros, donde se destacan 5 libros clásicos. Uno de ellos es el libro de las mutaciones, otro es el libro de las odas, el tercero es el libro de la historia, el cuarto el libro de los ritos y finalmente los anales de primavera y otoño. Entre los persas, en cambio, tenemos el libro de los Zen Avesta. Zen significa comentario o explicación y Avesta significa ley. Su enseñanza principal es la existencia de 2 espíritus, Ahura Mazda, que es la representación del bien, y el Angra Mainyu, que es la representación del mal.
Y tenemos en los países islámicos el libro del Corán de Mahoma. Corán viene del árabe al-Qur'an, transliterado como Al-Corán o Corán como dice la gente, es el libro sagrado del Islam. Según la doctrina musulmana, el Corán es la palabra de Alá. Alá significa Dios. Por tanto, el Corán es la palabra de Alá revelada a Mahoma, y Mahoma recibió las revelaciones de Alá por medio del arcángel Gabriel. Hay más grupos religiosos y sus textos sagrados, pero estos son los más conocidos y difundidos. Entonces, dado que hay más libros sagrados, ¿por qué solo la Biblia se puede considerar como la palabra de Dios revelada? Vamos a considerar algunas pruebas que para los cristianos muestran fehacientemente que la Biblia es la palabra de Dios revelada. Primero, los escritores bíblicos manifiestan que es la palabra inspirada por Dios mismo y no la inspiración de experiencias con Dios. ¿Qué queremos expresar con palabra inspirada por Dios? Usted y yo debemos tener claro este concepto, pues si no lo tenemos claro, podríamos confundirnos y creer que no hay diferencias cualitativas. Por eso es que Pedro dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Pablo dirá, toda la escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo 3:16 en su primera parte. Aquí lo importante es la inspiración. Es de vital importancia entender este concepto de la inspiración divina de la palabra de Dios, la Biblia. Es tan importante que sin ella la Biblia dejaría de ser lo que es en realidad, palabra de Dios. Sin este entendimiento se la podría considerar como cualquier otro libro religioso o sagrado. La palabra inspirada por Dios y acatada y testimoniada por sus propios autores, así como reconocida por todos los personajes bíblicos, es lo que hace la diferencia. Esta premisa hace que podamos afirmar que Dios es su autor y que sus enseñanzas son infalibles. ¿Qué es la inspiración entonces? Podemos definir que es el influjo sobrenatural de Dios que muestra e ilustra la inteligencia y conocimiento humano, moviendo su voluntad para que escriba las cosas que le comunica, dejándole a su propio conocimiento y cultura la forma de comunicarlo. Por eso es que Pedro dice que jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Y por supuesto Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. En este sentido también algunos tienen opiniones extremistas sobre la inspiración. Demos solo dos muy conocidas. La primera es los que creen que los escritores bíblicos solo escribieron, fueron escribanos. Quieren decir con esto que Dios dictaba lo que quería que escribieran y que ellos lo hicieron como autómatas, inclusive muchas veces sin darse cuenta de lo que hacían. Según este criterio, los escritores bíblicos eran instrumentos pasivos. Solo escribieron y a veces ni se dieron cuenta de lo que escribieron. Es cierto que en muchos casos Dios dijo, escríbelas, y ellos tomaron nota de lo que manifestó. Por ejemplo, a Moisés en Éxodo. El Señor le dijo a Moisés, pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Éxodo capítulo 34, verso 27 de la Nueva Versión Internacional. Juan en Apocalipsis se le dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Apocalipsis capítulo 3, el verso 1.
Pero los autores escribieron plenamente conscientes de lo que estaban oyendo para escribirlos. Jamás estuvieron en trance o sin saber lo que hacían. Eran muy conscientes. La segunda es creer que los escritores escribieron sus experiencias místicas con Dios. Esta otra experimenta o trata de decirnos que los autores de la Biblia escribieron sus propias experiencias místicas con Dios. Esta posición expresa que los escritores bíblicos fueron inspirados en el sentido de ser conmovidos tras tener una experiencia con Dios, como cuando usted hace un poema, y luego escribieron lo que solamente vieron y sintieron. Por tanto, la Biblia no deja de ser un documento meramente humano, siendo la palabra de hombres acerca de una experiencia con Dios. La verdad es que los escritores mismos manifiestan que lo que escribieron es la palabra inspirada por Dios y no el resultado de su experiencia con Dios. Pablo dice que la escritura es inspirada por Dios, no los autores. Es decir, la inspiración no se trata de la experiencia que los autores tuvieron con Dios, sino que se trata del texto. Técnicamente, el texto bíblico es inspirado, no sus autores. Por eso Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esto significa que Dios mismo dio la escritura a ser escrita, es decir, que tiene su origen en Él mismo y por lo tanto es su palabra porque su autor final es Dios mismo. Por tanto, las escrituras bíblicas son dadas por Dios mismo en el sentido último. Decimos que Él es el autor, lo cual asegura que la Biblia sea enteramente la palabra de Dios. Entonces, debemos entender que los autores bíblicos estuvieron plenamente involucrados en el proceso de la escritura de la Biblia. Por tanto, aunque escrita por seres humanos, la Biblia es el mensaje de Dios al ser humano. La Biblia es el único libro escrito por inspiración de Dios, en el sentido de que Dios ha guiado personalmente a sus escritores. La inspiración de la Biblia se define como una enseñanza que Dios ha impartido directamente a los autores y que, sin destruir ni anular su propia individualidad, su cultura y estilo literario, Dios transmitió en la misma su plan íntegro de salvación para el ser humano. Así quedó registrado por sus autores humanos. 3 factores entran, por tanto, en la inspiración: Dios como su autor principal e inspirador, el hagiógrafo o escritor como autor inspirado y el libro o escrito como término final de este proceso. ¿Se da cuenta? La Biblia es la única que es producto de la inspiración divina de Dios. Los demás escritos sagrados fueron escritos para entregar experiencias místicas, sean de una manera personal o brindadas y dictadas por seres angélicos. Ahora ya conoce la inspiración, pero vamos a una segunda prueba. Pruebas que la escritura bíblica es inspirada por Dios. Aquí algunas pruebas, tanto internas como externas de esta verdad. Vamos con las pruebas internas. Varias pruebas existen que la Biblia o las escrituras bíblicas es la palabra de Dios, es decir, que tiene a Dios como autor principal. Por evidencia interna nos referimos al testimonio que se encuentra dentro de la Biblia misma. Vamos a dar algunas importantes, entre muchas existentes. Primero, se reconoce a sí misma como la palabra de Dios. Eso es importante. Los autores, al referirse a ella, tanto profetas como apóstoles, la reconocen como la palabra de Dios porque proviene directamente de Él. Las Escrituras declaran de muchas formas diversas
que la Biblia es la palabra de Dios y que su afirmación es clara e inteligible para cualquiera. Por ejemplo, David, al dar sus últimas palabras proféticas, dice: "El Espíritu de Jehová ha hablado por medio de mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me ha hablado la roca de Israel". Segunda de Samuel, capítulo 23, los versos 2 y 3. Y el autor de Hebreos manifiesta: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras, a los padres y a los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, versos 1 y 2. Estas afirmaciones constantes de los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento así lo muestran, que ellos escribieron lo que el Señor les inspiraba referente a su palabra. 2. Jesucristo avaló las Escrituras como la palabra de Dios. Esto es importante. El paso de Jesús por la historia es evidente y concluyente. Su poder, verdad y divinidad fue mostrada y ratificada. Y es Jesucristo, de quien no se puede negar su autoridad histórica y su testimonio divino, quien autentificó las Escrituras. De ellas dijo: escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5 versos 39 y 40. Cuando fue tentado en el desierto, citó las Escrituras como la palabra de Dios para refutar a Satanás. Dice el relato de Mateo: el tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 3 al 4. Y Jesús estaba refiriéndose a Deuteronomio. Y cuando le preguntaron cuál era el más grande mandamiento, volvió a citar Deuteronomio, el capítulo 6, el verso 5, y Levítico, el capítulo 19, el verso 18. Se relata así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, 36 y 40. ¿Se da cuenta? Jesús dijo que estos dos mandamientos, de estos dos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, avaló como la palabra de Dios a todo el Antiguo Testamento, pues las Escrituras del Antiguo Testamento judío empiezan con la ley y cierra con los profetas. Es decir, cuando dijo toda la ley y los profetas, habló de todo el Tanaj, de todo el Antiguo Testamento, la Biblia conocida en esos días. Finalmente, dijo que no pasará nada de la palabra escrita en la Biblia sin que se cumpla. Dijo así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Mateo 5, del 17 y 18. Así es que Jesucristo avaló las Escrituras como la palabra de Dios. Una tercera prueba interna es el Espíritu Santo. Se reconoce categóricamente que el Espíritu Santo es el inspirador de ella. Como diría Pedro, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21.
Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Jesús, referente a quien nos hace conocer la palabra, dijo: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Juan 16, 13. Y al orar por sus discípulos manifestó: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Así que la Biblia misma, tanto en sus propias expresiones como en las expresiones de sus escritores y de Jesucristo mismo, prueban hasta la saciedad que consideraban a las Escrituras como la palabra de Dios. Hemos visto algunas pruebas internas, veamos algunas pruebas externas. Por evidencia externa, nos referimos al testimonio que se encuentra fuera de la Biblia misma, pero que autentifican lo que ella dice y manifiesta. Estas pruebas son numerosas y muy variadas. Solo veamos algunas que son evidentes e irrefutables. Primero, la unidad del contenido de la Biblia. Esta es una de las más asombrosas pruebas de la inspiración de la Biblia. La Biblia muestra una unidad desde Génesis a Apocalipsis. Esto implica que a pesar de que fueron muchos autores inspirados, fue hecha y mentalizada por uno solo. Pues, ustedes saben que la Biblia fue escrita por más de 40 autores de todas las clases sociales: reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etcétera, etcétera. Por citar algunos para que usted se dé cuenta: Moisés, uno de los escritores, creció con el conocimiento, ciencia y sabiduría egipcia. Sus conocimientos, sobre todo de la ciencia empleada en la construcción de las pirámides, hasta ahora se desconocen. Pero Dios lo llamó a Moisés a ser líder para llevar a su pueblo a la tierra prometida, y es el primer autor de las Escrituras, y las redactó mientras cruzaban y daban la vuelta en el desierto hacia la tierra prometida. Otro de los autores es Jeremías. Escribió mucho de sus escritos desde una celda carcelaria. Daniel lo hizo desde las altas esferas gubernamentales del imperio babilónico y del Medo-Persa. Pedro lo hizo siendo un pescador, por tanto considerado en su tiempo casi un iletrado. Mateo, un cobrador de impuestos, considerado traidor, pero escribió un evangelio. Pablo, él era un erudito de la ley y constructor de tiendas, diríamos ahora un arquitecto. Es uno de los más prolijos del Nuevo Testamento. Amós, un pastor. Y que de Esther, de Ruth, de Jonás, etc., que desde sus diferentes posiciones, cultura y lenguaje, lo hicieron y compaginan entre todos como una unidad coherente y asombrosa. Esta unidad es tan verdad que, a pesar de estar escrita por más de 40 autores, en un periodo de más o menos 1600 años, a lo largo de al menos 60 generaciones de diferentes culturas, en al menos 3 idiomas y de diferentes zonas geográficas, se detecta que pertenecieron a 3 continentes, con diferentes idiomas, con diferentes estilos literarios, diga, historia, leyes, poesía religiosa, poesía lírica, parábolas, alegorías, biografías, correspondencia personal, memorias, diarios personales, profecías, etc. Sin embargo, no tiene contradicciones ni errores en su contenido. Por eso a la Biblia se la considera inerrante y con una unidad asombrosa.
Esto demuestra que la Biblia no es ninguna antología de escritos diversos, ni es la compilación de información llevada a cabo por alguna persona. Necesariamente debió haber habido una guía única a través del tiempo y las culturas. Por supuesto que es así, pues fue el Espíritu Santo quien la inspiró, y por eso es que Pedro tiene que decir contundentemente: jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos con una segunda prueba externa: el cumplimiento de las profecías. El carácter sobrenatural de la Biblia se aprecia en el hecho del cumplimiento de sus profecías. La Biblia predice con precisión eventos específicos en detalle, siglos antes que ocurran y en muchos casos hasta de milenios. En este sentido, el apóstol Pedro dirá: también tenemos la palabra profética que es aún más firme. Hacéis bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Esto del cumplimiento de las profecías es lo que tiene boquiabiertos a los estudiosos y estadistas. Pues de las aproximadamente 2.500 profecías que aparecen en las páginas de la Biblia, ya se han cumplido unas 2.000, prácticamente al pie de la letra y sin errores. De hecho, estamos viviendo la época de los últimos tiempos. Jesús dijo en Mateo: de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda haya sido cumplida. Mateo 5:18. Y vaya, que la historia, la ciencia y la estadística muestran fehacientemente que sus profecías se van cumpliendo prácticamente al pie de la letra. Otra de las pruebas externas es la evidencia arqueológica. La arqueología ha demostrado que la Biblia es verdadera y precisa en sus descripciones históricas de cultura y geografía. Las pruebas son muchísimas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Usted puede acceder a través del Internet a páginas documentadas. También lo puede hacer a través de textos arqueológicos para darse cuenta de esta verdad. También puede acceder a la Biblia arqueológica, que le mostrará muchas de estas verdades. Como demostración, solo veamos dos casos típicos. Lo pongo estos dos casos porque los historiadores y científicos los consideraban como mitos y que la arqueología ha probado ser verdaderos. Por ejemplo, en Génesis 14 se narra una batalla de 4 reyes de Oriente al mando de Kedorlaomer contra 5 reyes de la llanura del Sinaí, incluyendo el reino de Sodoma. Kedorlaomer y sus 3 aliados vencieron a los 5 reyes de la llanura y regresaban con el botín y los prisioneros tomados en las ciudades de los reyes derrotados. Y es Abraham quien, con un puñado de trabajadores, pastores y amigos, que no pasaban de 318, los persiguió y tuvo una victoria milagrosa con 318 hombres, recobrando a su sobrino Lot y a todos los que llevaban prisioneros. Durante años, los críticos dijeron que estos relatos eran ficticios. Pero en la década de 1960 se descubrieron las tablas de Ebla en el norte de Siria, que datan del siglo XX a.C. Y en muchas de estas tablas se hace referencia a cada una de las 5 ciudades de la llanura a las que enfrentó Kedorlaomer con sus aliados y venció a los reyes de la llanura, lo cual demuestra la exactitud del relato de Génesis 14. También se dijo por mucho tiempo
que el diluvio era algo imposible y que no se encontraban pruebas escritas de que haya sido así. Por supuesto, a más de los bosques y animales petrificados que de alguna manera mostraban que debió haber habido algo así como el diluvio, no se lo creía. Sin embargo, se encontró la tablilla 11 de la épica de Gilgamesh. Este poema se escribió en tablillas de arcilla en escritura cuneiforme y data del 2500 al 2000 a.C. Esta tablilla se la encontró en la biblioteca de Asurbanipal de la ciudad de Nínive, en forma arqueológica, por supuesto, y forma parte de 12 tablillas que se hallaron allí. Actualmente se encuentran en el Museo Británico. En este poema se narra de un gran diluvio sobre la tierra como consecuencia de la ira de los dioses sobre la tierra, e incluye un héroe a quien se le encomendó construir un barco donde debía meter un animal de cada especie. Lo que muestra que este acontecimiento era conocido por más culturas, no solamente por la judía. Por tanto, el relato históricamente era real. Otra de las cosas de la evidencia externa es la evidencia de Jesucristo en toda la Biblia. Esto es lo más sorprendente, es que las Escrituras revelan a la persona de Jesucristo desde Génesis a Apocalipsis, mostrando así que la Biblia es cristocéntrica. Jesús mismo avaló esta verdad cuando dijo: escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39. El paso de Jesucristo por la tierra cumplió todas las profecías referentes al Mesías, quedando solo las de su segunda venida. Realmente alrededor de 500 profecías fueron cumplidas en Jesucristo durante su paso por esta tierra, es decir, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Sorprendentemente, esta realidad bíblica y mostrada en la historia avala la Biblia como un libro más allá de solo escritos humanos y místicos. Es un libro que muestra el plan de Dios para todas las edades y por todas las edades. Y una quinta, capacidad transformadora. Quiero ver aquí unos 2 pasajes bíblicos. Dice Romanos 12, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Romanos 12:2, de la versión Dios habla hoy 941. También dice, con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Efesios 4, del 22 al 24. Pues, quien la lee y cree en su mensaje bíblico es transformado a todo nivel, en muchos casos de manera sobrenatural. Alcohólicos, drogadictos, ladrones, enfermos, a unos biológicamente incurables, personas con discapacidades de nacimiento, así también profesionales, científicos, filósofos, políticos, intelectuales, empresarios, ricos, pobres, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios, no como libro, sino en lo que dice. Por eso el autor de Hebreos dirá, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Por eso, la Biblia es el libro que a través de la historia sigue vigente y es testimoniado en que en sus páginas se puede hallar el poder transformador de vidas. Concluyamos.
Ahora ya tiene recursos para darse cuenta por qué la Biblia debe ser creída, leída, estudiada y meditada. Finalmente, una pregunta clave. ¿Se ha dado cuenta que no existe un libro serio escrito en contra de la Biblia? No lo va a encontrar. ¿Por qué será? Porque la Biblia ha mostrado ser históricamente fidedigna, científicamente coherente, proféticamente exacta, poderosa para cambiar vidas y sobre todo mostrar el camino de salvación provisto por Dios para el ser humano. Y si bien es un libro que puede usted romperlo, quemarlo, pisotearlo, abandonarlo, hacer lo que quiera, es poderoso cuando lo lee y encuentra que tiene la respuesta a su vida en lo que sea que le requiera. Así es que le invito a que adquiera una Biblia, no importa su traducción ni su edición. Abra sus páginas y va a encontrar que cobra vida para su existencia. Sin lugar a dudas, no saldrá defraudado o defraudada. Por el contrario, hallará ese gozo y felicidad que el mundo quiere que encuentre en las cosas que él vende y sus placeres, pero encontrará en Dios la verdadera paz. Esa paz que no es la ausencia de los problemas como nos venden, sino saber en quién confía y la seguridad que esa confianza no será burlada ni derrotada. Oremos. Gracias, Padre, por su palabra. La bendecimos. Permítanos acercarnos a la Biblia. Si en verdad es un libro más vendido en el mundo y el más leído, aún no ha llegado a todas las vidas. Es más, muchos lo consideran solo un libro religioso. Algunos hasta creen que solamente sirve para oraciones o para la religión, cuando está hecho para la vida, en cualquiera de las formas en que el ser humano tenga que vivirla. Para padres, para hijos, para hermanos, para la familia, para el hogar, para la sociedad, para el gobierno, para todos, pero muy en especial para aquellos que, reconociendo su estado, desean ser salvos. Así es que oro para que las personas que hoy han estado oyendo y a través de ellos a los que les testificarán, que puedan adquirir una Biblia, leerla, meditarla y encontrar en ella la paz y la solución a sus problemas. Sin lugar a dudas, no saldrán defraudados. Lo creemos así, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, que Dios les bendiga. Nos veremos pronto.